Hola chicos, soy Lorena, vuestra profe de música, y hoy os voy a hablar sobre una cualidad del sonido, el timbre. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué suena diferente una guitarra de un clarinete o un coro de una orquesta sinfónica? Exacto, suenan diferentes porque su timbre es distinto. Cuando escuchamos la palabra timbre, a todos se nos viene el sonido del timbre de la puerta de nuestra casa o el sonido de nuestro teléfono cuando nos envían un WhatsApp o cuando nos llama algún familiar o amigo por teléfono. Pero seguro que os habéis dado cuenta que esos tonos de llamada, que el timbre de tu puerta suena distinto al de tu vecino o amigo. Pues bien, en música existe una cualidad sonora que es la que nos permite diferenciar qué es lo que está sonando, si una voz o si por el contrario suena un instrumento. Es como la principal característica o huella dactilar de cualquier sonido. Y como hay muchos instrumentos y muchos tipos de voces, tenemos que poder clasificarlos en diferentes grupos. Pero hoy solo voy a hablaros de los instrumentos. ¿Sabéis en qué se diferencia un violín de una trompeta o unos platillos? Seguro que lo has adivinado. Exacto, la principal diferencia está en la manera en la que el músico hace vibrar el sonido de su instrumento. Mientras el violín tiene cuerdas, la trompeta necesita de nuestros labios para producir su sonido. ¿Y qué pasa con los platillos? Pues como bien sabrás, son necesarios dos y se entrechocan uno contra el otro para producir el sonido. Nuestro primer grupo o familia son los instrumentos que tienen cuerdas. Los hay de todos los tamaños y con mayor o menor número de cuerdas. Si, por ejemplo, coges una cuerda que tengas por casa, la pisas por un extremo y la estiras poniéndola muy tensa y la pulsas con un dedo, tendrás tu propio arpa. Así que necesitamos un número de cuerdas que puede ir desde una hasta el número que se quiera para tener un instrumento de estas características. Pero, maestra, ¿se tocan todos igual? Esa es una muy buena pregunta. No, no se tocan todos de la misma manera. Los hay que necesitan un arco. No lo llaméis palo, todos los profes de música odiamos que lo llaméis palo. Y son 4. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Eso es en nuestra cultura, porque no son los únicos instrumentos de cuerda frotada que existen. Pero estos 4 tienen el mismo número de cuerdas, aunque al ser de diferentes tamaños, su sonido es distinto. Mientras el violín es el más pequeño y su sonido es el más agudo, en el caso del contrabajo es muy grande, mide casi 2 metros y su sonido es muy grave. Pero señor, yo tengo una guitarra en mi casa y no tiene ningún arco. Claro, porque la guitarra, al igual que el arpa, la bandurria o el laúd, se tocan pulsando las cuerdas con los dedos o con un pequeño triángulo de plástico llamado púa. Y no podemos olvidarnos del piano. Es vuestro gran olvidado. Como las cuerdas no se ven, parece que no es de cuerda. Pero claro que tiene cuerdas y un montón. Tiene 230 cuerdas para 88 teclas. Es una auténtica locura. Luego están los instrumentos de viento. Son los que tenemos que hacer sonar vibrando una boquilla. Y según el tipo de boquilla que tengan, los hay de viento madera o de viento metal. Pero cuidado, lo importante no es el material con el que esté hecho el instrumento. Lo que da el timbre característico a cada instrumento es su embocadura. La embocadura puede ser en forma de bisel y es la que utilizan todas las flautas, desde la flauta travesera, pasando por el flautín o la flauta de pan. Maestra, ¿y mi flauta dulce? ¿También tiene una embocadura de bisel? Pues sí, tu flauta dulce, sí, esa que a muchos os encanta tocar, está incluida dentro de los instrumentos con embocadura de bisel. Luego están los instrumentos que tienen que llevar una caña dentro de la embocadura y que el instrumentista tiene que chupar antes de introducirla en el instrumento para que el aire pase mejor por ella y la vibración sea mejor. Aquí tenemos dos categorías distintas, los llamados de caña simple y los llamados de caña doble. Dentro del grupo simple están principalmente el clarinete y el saxofón. Y no, el saxofón, aunque su cuerpo es de metal, al igual que la flauta travesera y el flautín, pertenece al grupo de viento madera. Ambos instrumentos utilizan una caña muy parecida. Luego están los de caña doble. Aquí entran el oboe y el fagot.
es ese instrumento alargado cuya boquilla tiene forma de pipa. Si alguna vez conocéis a un oboísta, le veréis siempre con una bobina de hilo. ¿Y para qué, maestra? Pues para unir sus dos cañas, puesto que en las tiendas de música se venden las cañas por separado. Por otro lado, tenemos los instrumentos de viento metal. Todos ellos tienen la boquilla en forma de embudo y terminan con un pabellón en forma de campana. De más agudo a más grave son la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. Y por último, tenemos a todos los instrumentos que no tienen cuerdas ni se tocan soplando. Hablo, claro que sí, de la familia de la percusión. Aquí cabe todo tipo de instrumentos, y al ser tan variado y numeroso, hay varias maneras de diferenciarlos. Por un lado están los que pueden interpretar melodías, como los xilófonos y metalófonos, y por otro los que solo pueden hacer ritmo, como el triángulo, los cascabeles, la caja china. A los primeros se les llama de altura determinada, y a excepción de los timbales de la orquesta, todos ellos suelen tener láminas. A los segundos se les llama de altura indeterminada. Otra manera de clasificarlos es diferenciarlos entre los que tienen parche o membrana, como el tambor, el bombo, los bongoes, la pandereta, el pandero, y los que vibra todo el instrumento en sí y que no tiene parche alguno. Piensa, por ejemplo, en las claves, los platillos o el cajón flamenco. Y la última clasificación es la que los diferencia según la manera en que los hagamos sonar. Pueden ser entrechocados, como los platillos, golpeados, como el xilófono o el bombo, agitados, como las maracas, o incluso raspados, como el güiro o nuestra botella de anís que tocamos con una cuchara en Navidad. Y aquí termina nuestra clase de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, en música, cuando hablamos de cómo suena una voz o un instrumento, estamos hablando de su timbre. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.